consultas. Ahí está. Bueno, entonces la idea hoy es... A ver, chat. Hola. La idea hoy entonces es continuar con este formalismo de lagrangiano para calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero hoy la idea es centrarnos en qué pasa con las fuerzas de vínculo. O sea, lo que habíamos dicho es que cuando tenemos un sistema que es conservativo, donde por conservativo nos referimos a que tenemos que si hubiese fuerzas no conservativas que no hacen trabajo, ¿no? Esa era la condición para que se conserve la energía. Acá no hace falta que se conserve la energía porque están exceptuadas de estas fuerzas no conservativas aquellas fuerzas no conservativas que imponen vínculos holónomos, ¿no? O sea que yo miro las fuerzas no conservativas y si identifico que hay algunas que lo único que hacen es imponer vínculos de este tipo, los vínculos holónomos, las corro, entonces me fijo las otras fuerzas no conservativas si hacen trabajo o no. Si no hacen trabajo, entonces yo puedo empezar a jugar todo este juego del Lagrange, de escribir un lagrangiano, de calcular las ecuaciones de Lagrange y demás. Ahora, lo que habíamos visto en la clase pasada era que si tenía vínculos, se los imponía directamente al lagrangiano, y yo automáticamente me olvidaba de lo que pasaba con las fuerzas que imponían esos vínculos. Hoy lo que vamos a hacer es no imponerle los vínculos, pero sí considerarlos de manera tal que uno pueda, a partir de este formalismo, calcular cuánto vale la fuerza de vínculo. Y voy a poner algunos ejemplos en los cuales es relevante saber cuánto vale la fuerza de vínculo para saber cómo va a evolucionar un problema. Entonces, básicamente la idea es esa, que voy a tener una serie de vínculos, que estoy acá llamando F sub i, que dependen de estas Q1, Q2, Q3 y así, hasta Qn, que son las coordenadas generalizadas, que son, digamos, los grados de libertad que a mí me interesan a la hora de considerar un sistema. No necesariamente estos grados son grados de libertad en los que se mueve el sistema, sino que algunos de estos pueden estar justamente, están vinculados por estas ecuaciones en este caso. Entonces, por poner un ejemplo que es el que vamos a ver ahora, si una partícula se puede mover solamente en un círculo, que ahí claramente hay una fuerza en la dirección radial que la está forzando a mantenerse en el círculo, ¿no? Le está impidiendo que se aleje de radio igual al radio del círculo. En ese caso, digamos, las coordenadas generalizadas son dos, porque se están moviendo en un plano, pero o sea, el movimiento relevante es en la dirección angular. Lo que voy a hacer en este caso ahora es considerar la coordenada radial, porque me interesa saber cuánto vale la fuerza de vínculo en esa dirección, en la dirección radial. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a tener son dos opciones. La primera es la que vimos en la clase pasada. Si yo tengo un vínculo, lo que puedo hacer es agarro el lagrangiano, yo me escribo el lagrangiano en general y le impongo el vínculo al lagrangiano. Por ejemplo, si yo tengo, supongo el caso este, ¿no? Por ejemplo, una partícula que se está moviendo en un círculo, yo lo que voy a hacer es plantear, por ejemplo, la energía cinética la plantearía en polares, ¿no? Y imponerle el vínculo al lagrangiano significa, si se va a poner en un círculo, decirle que el radio es constante, que vale tanto, que vale R mayúscula, o que vale L, lo que valga el radio. Y eso automáticamente me restringe el lagrangiano, y R, como coordenada, deja de ser una coordenada libre, y ya está vinculada. Vale lo que vale el radio del círculo. Y en ese caso me olvido, o sea, ya no tengo más capacidad de calcular en este formalismo cuánto vale la fuerza normal, o sea, que va a estar en la dirección radial, que me mantiene a la partícula girando en un círculo. La alternativa que tengo es esta segunda opción, y es usar el método de lo que llaman los multiplicadores de Lagrange. Y la idea acá es mantener la dirección radial libre y no vincularla, pero considerar el vínculo, de una manera que vamos a ver ahora, de forma tal que el formalismo te permita calcular cuánto va a valer la fuerza normal que está imponiendo ese vínculo. O sea, el vínculo va a seguir valiendo, solo que yo no lo estoy poniendo a mano en el lagrangiano, sino que lo estoy manteniendo porque me interesa calcular cuál es la fuerza, o sea, cuánto vale la fuerza de vínculo que me está imponiendo ese vínculo. Concretamente, digamos, al nivel de cuentas, lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces, vamos a tener un lagrangiano que va a depender de n, lo voy a llamar n mayúscula, coordenadas generalizadas. Esta Q1 hasta Qn. En el caso que estaba mencionando recién de un círculo, las coordenadas generalizadas van a ser el radio y el ángulo, ¿no? Y la idea es que voy a tener una cierta cantidad de vínculos holónomos. Acuérdense que los vínculos holónomos son aquellos que
en los que yo puedo escribir una función de las coordenadas generalizadas y del tiempo igualarla a 0. Un vínculo, el más sencillo, es simplemente, no sé, por ejemplo, que Q1 es igual a una constante, ¿no? En este caso, cuál sería el vínculo? La única f que tengo sería Q1 menos constante, ¿no? Porque lo tengo que igualar a 0. Este que está acá sería el vínculo. Bueno, podría tener cosas más complicadas que involucren a varias coordenadas generalizadas y podría tener varios vínculos. Entonces acá en este caso estoy considerando m vínculos. Entonces la idea es que tengo n coordenadas generalizadas y m vínculos. Bueno, lo que vieron en la teórica es que las ecuaciones que resultan de extremar la acción sujetas a estos vínculos, ahora van a tener esta forma. Antes lo que tenían eran las ecuaciones de Euler-Lagrange y las igualaban a 0, ¿no? O sea, le imponían el vínculo y las igualaban a 0. Esto es lo que extremaba la acción con las condiciones de contorno a tiempo fijo. Ahora la situación va a ser distinta. Ahora lo que va a pasar es que voy a tener lo que llamo las fuerzas de vínculo generalizadas. ¿Qué estoy escribiendo acá? Este índice A es un índice que recorre 1 hasta m. Va a ir recorriendo cada uno de los vínculos. Estos que están acá son numeritos que se llaman multiplicadores de Lagrange, lambda sub a, y acá tengo una suma sobre todos los vínculos, donde este f sub a es el correspondiente es el vínculo correspondiente a un determinado a, y lo que estoy haciendo acá es derivándolo respecto de la coordenada generalizada i. Y esto que está acá, toda esta ecuación de acá, es la ecuación de Euler-Lagrange para la coordenada generalizada i. O sea, Q1 será R, Q2 será θ. Acá lo que tengo que hacer es, me escribo la ecuación de Euler-Lagrange para R, acá derivo respecto de R punto, acá derivo respecto de R, y acá derivo respecto de R también. Y lo mismo en el caso, estoy pensando siempre en el caso de dos dimensiones en polares. Sí, en el caso de la coordenada angular va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, bueno, entonces, si tengo vínculos, lo que tengo que hacer, si tengo vínculos de este tipo, y no se los impuse al lagrangiano, ¿no? Porque estoy trabajando sobre la idea de que yo estos vínculos, antes, o sea, en la clase pasada lo que hacíamos es se lo metía al lagrangiano directamente. Ahora no, ahora no se lo voy a meter al lagrangiano, lo voy a considerar aparte, y voy a considerar que tengo las n coordenadas generalizadas, voy a mirar las ecuaciones de Euler-Lagrange para cada coordenada generalizada por separado, pero le voy a agregar los vínculos de esta forma. ¿Está bien? Fíjense que los vínculos lo que hacen es me identifican coordenadas generalizadas. Entonces, si ustedes le impusieran el vínculo al lagrangiano, perderían coordenadas generalizadas y tendrían menos ecuaciones. Acá no, acá mantengo las ecuaciones, pero le incluyo a las ecuaciones la información del vínculo agregándole este término. Este bicho que está acá, que se suele notar de esta manera, es lo que se llama la fuerza de vínculo generalizada. Y se llama así porque, por lo general, como las coordenadas generalizadas no necesariamente son o sea, componentes de posiciones, sino que pueden ser ángulos o pueden ser otras cosas, esto no necesariamente tiene unidades de fuerza. Es básicamente una fuerza asociada a una dirección relacionada con esa coordenada generalizada. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Suena raro, pero vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que en el caso de la clase pasada hubiese sido agarro esto y lo igualo a 0, ahora no. Ahora, como tengo m vínculos, le tengo que sumar esta contribución. Es dificilísimo ver en esta ecuación qué es lo que estoy haciendo exactamente, así que ahora voy a pasar un par de ejemplos para que vean concretamente que es re fácil hacer esto, pero nada, acá se ve medio raro porque es una suma sobre A y nada, tengo que derivarla el vínculo respecto de una coordenada generalizada. Bueno, es medio raro. También es lo que vamos a ver en una segunda instancia, ver cómo extraigo de este objeto, de esta suma, la información de cuánto vale la fuerza de vínculo, que es lo que a mí me interesa en este caso.
Entonces, bueno, voy a tener esta cantidad de ecuaciones que, fíjense, acá lo que estoy haciendo es calculando las ecuaciones de Lagrange para cada coordenada generalizada, o sea que tengo n de estas ecuaciones, pero además tengo estos m vínculos, ¿no? Entonces, en total lo que voy a tener son n más m ecuaciones, donde n de vuelta es la cantidad de coordenadas generalizadas que tengo, m es la cantidad de vínculos holónomos que tengo, y fíjense que tengo además n más m incógnitas, porque tengo las n coordenadas generalizadas y los m multiplicadores de Lagrange, ¿no? Fíjense que lambda sub a, el subíndice a va de 1 hasta m. Entonces, bueno, tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, y este sistema de ecuaciones se puede resolver. Bueno, déjenme comentar una cosita más, y ahora les voy a preguntar si me están siguiendo o no. Y aún en el caso de que no me estén siguiendo al pie de la letra, de que no estén absorbiendo toda la información que les estoy dando, no se preocupen, porque ahora vamos a ver ejemplos, y van a ver con los ejemplos que es bastante más fácil ver qué es lo que está pasando. Pero lo que quiero enfatizar son varias cosas. Así como las coordenadas generalizadas en general no son componentes de posiciones, entonces en general estas Qs que aparecen acá, estas fuerzas generalizadas, no necesariamente son fuerzas, y no tienen ni siquiera unidades de fuerzas en algunos casos, por eso es que se llaman fuerzas generalizadas de vínculo. Son las que imponen estos vínculos holónomos en estas direcciones generalizadas. Las fuerzas de vínculo propiamente dichas, o de las que venimos estudiando hasta ahora, por ejemplo la normal, las tensiones y demás, estas están relacionadas con este objeto, U sub i, a través de esta suma, que básicamente, bueno, acá está la fórmula, pero de acá vamos a poder extraer cuánto vale la fuerza. Yo la fuerza de vínculo, la fuerza física, la fuerza aplicada que uno tendría en un sistema físico, que es la que uno pondría en las ecuaciones de Newton, es esto que estoy llamando F supra B, ¿no? Bueno, yo puedo saber cuánto vale esta F supra B a partir de lo que vale Q. Y básicamente la relación es que Q es una suma sobre todas las partículas de la derivada de la posición de cada partícula respecto de las coordenadas generalizadas, y acá tengo un producto escalar con la fuerza de vínculo. Por supuesto, esto lo que me da es una información sobre las proyecciones de las fuerzas, pero lo que pasa es que yo, como tengo conocimiento del sistema físico, por lo general voy a saber de antemano en qué dirección va a estar esta fuerza. Entonces, de este tipo de ecuaciones voy a poder saber cuánto vale la fuerza. Exactamente. O sea, si yo complemento esta ecuación con simetrías, o con las simetrías que tienen problema, voy a saber exactamente cuánto valen estas fuerzas. Bueno, entonces, para resumir la idea general, básicamente lo que antes yo tenía era un lagrangiano al que yo le imponía vínculos, ¿no? Entonces yo tenía, por ejemplo, coordenadas, una partícula que se mueve en un círculo, podía depender de r y de θ, y yo decía, bueno, pero si se mueve en un círculo, yo sé que r está fijo, entonces yo directamente en el lagrangiano le pongo r igual a lo que valga, el radio, y me centro ahora en una única coordenada generalizada, que es el ángulo. Bueno, ahora no quiero hacer más eso. Ahora quiero seguir teniendo presente que tengo un vínculo, que la partícula se va a estar moviendo en un círculo, pero ahora R va a seguir siendo una coordenada generalizada. Y lo que voy a hacer entonces es agregar estos multiplicadores de Lagrange, que en el caso de las ecuaciones de Euler-Lagrange se corresponde con agregar este término extra, en donde de otra forma iría un 0. Entonces, bueno, de nuevo, voy a tener estas ecuaciones de Euler-Lagrange deformadas por estas contribuciones, voy a tener los vínculos, y eso me va a determinar un sistema de ecuaciones que me va a permitir calcular tanto lo que valen las coordenadas generalizadas como los multiplicadores de Lagrange. Y a partir de tener esta información, cuando yo meto lo que valen los multiplicadores de Lagrange acá adentro, esto me va a permitir calcular estas Qs, y esas Qs me van a permitir calcular cuánto valen las fuerzas de vínculo. Todas estas cosas son cosas que entiendo hoy vieron en la teórica. ¿Es así? O sea, hoy vieron estas ecuaciones, ¿les suenan o más o menos? Sí, sí. Sí. Bueno, las tres ecuaciones que nos importan son estas tres. Son estas, los vínculos y la ecuación para la fuerza de vínculo. Bueno, veamos un ejemplo concreto, que es en la guía. No sé, porque yo creo que ahora no cambié la numeración. Pero bueno, fíjense, es un semicírculo, y tengo una masita m que puede
deslizar sobre este semicírculo, ¿no? Es un problema en 2 dimensiones. El ángulo que forma la masita con la vertical lo llamo tita. O sea, si la masita estuviese por acá, a esto es lo que estaría llamando tita. Y el radio de esta semicircunferencia lo llamo L. Entonces, bueno, esto está en un campo gravitatorio, y la idea es que inicialmente esta masita no está exactamente en la punta de arriba, sino que está un poquitito corrido. ¿Está bien? Entonces hay una fuerza muy chiquitita del peso, de la gravedad, que la va a estar empujando hacia allá, ¿no? O sea que la condición inicial es que la partícula está arriba, casi con velocidad cero. Pero no es exactamente velocidad cero, sino que la velocidad cero sí, pero digamos, la partícula está un poquito corrida como para que la fuerza peso empiece a operar y la haga caer. ¿Está bien? Entonces bueno, la primera pregunta que yo les hago es la siguiente. Intuitivamente, ¿ustedes qué piensan? Si ese fuese el caso, la masita en algún momento se despega de la semicircunferencia o llega acá siempre tocando la semicircunferencia. Ah, me acuerdo del CBC esto. Y yo digo que en algún momento se suelta. ¿Y tenés un argumento o es pura intuición? Y porque siento que como para seguir pegado siempre, tendría que haber alguna fuerza que la traiga para el centro. Y como siempre se va para abajo, pienso que la velocidad que gana yendo hacia la derecha le va a permitir alejarse más del centro. Bueno, claro, lo que pasa es exactamente eso que decís. La velocidad en la dirección horizontal se empieza a aumentar, y además, y fíjate que la pendiente empieza a hacerse cada vez más empinada. Entonces, llega un momento en que con muy poca velocidad ya te alejas. Bueno, lo que va a pasar efectivamente es eso. Va a haber un ángulo que habrá que calcular para el cual la masa se despega, efectivamente. Bueno, entonces, lo que pide, bueno, es la altura a la cual esto pasa, o el ángulo, que es lo mismo, y pide principalmente calcular la fuerza de vínculo sobre la masa m. O sea, fíjense, sobre la masa m, supónganse que está por acá, hay dos fuerzas actuando. Una es la fuerza gravedad, que va hacia abajo, y otra va a ser la fuerza normal, ¿no? Que es perpendicular a la tangente del semicírculo. Este es el peso, y esta es la normal. Bueno, ¿qué pasa con estas fuerzas cuando la partícula se despega? La normal es 0. Claro, ¿Deja de exactamente. haber vínculo? ¿Cómo, perdón? ¿Deja de haber vínculo que lo pegue al círculo? Claro, deja de haber vínculo. O sea, en un determinado momento, la fuerza normal empieza. Al principio es grande la fuerza normal, ¿no? Porque la partícula quiere bajar y la semicircunferencia le impide bajar. Entonces le hace una fuerza hacia arriba. Inicialmente lo que tenemos es esto: peso hacia abajo, normal hacia arriba. Bueno, a medida que esto va bajando, como dijo Manuel, en algún momento se va a querer desprender. Entonces lo que va pasando es que a medida que va bajando la masita, el módulo de la normal empieza a hacerse cada vez más chico. Y en algún momento se hace cero. Bueno, ese es el punto en el cual la partícula se despega de la semicircunferencia. Si sucediese que, en lugar de ser una masita sobre una semicircunferencia sólida, digamos, fuese un anillo en un alambre, por ejemplo, algo que está engarzado en el alambre, lo que va a pasar es lo mismo, solo que en algún momento, en lugar de desprenderse, porque esto es un anillo que está enlazado en el alambre, lo que va a pasar es que la fuerza normal que acá apuntaba en esta dirección, en algún punto se hace cero, que sería el punto en el cual en el otro ejemplo se desprende. A partir de acá, la normal empieza a apuntar hacia adentro. También, o sea, lo que va a pasar es que en la dirección radial, la fuerza normal va a cambiar de signo en algún momento. Pero bueno, en el caso que nosotros estábamos mirando de la masita, una vez que se despega de la semicircunferencia, cambia completamente el problema, porque ya no hay más vínculo, ¿no? Pasa a ser una masa libre con ciertas condiciones iniciales en un campo gravitatorio.
Pero bueno, entonces, efectivamente, o sea, lo que me pide el problema es calcular la fuerza de vínculo. Como discutimos recién, en algún momento esa fuerza de vínculo se va a hacer 0, y en ese caso, en ese punto exacto, voy a tener que eso es lo que me va a decir cuál es la altura en la cual se separa del aro. ¿Está bien? Bueno, este problema es un problema que ustedes podrían plantear usando Newton. De hecho, típicamente en física 1 se plantea de esa manera, sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, simplemente pues, lo podrían plantear, por ejemplo, en polares. Se escriben cuánto vale como dijimos, tienen dos fuerzas, una es el peso y otra es la normal. La normal está siempre en la dirección radial, así que ahí no van a tener problema. El peso va a tener una componente angular y una componente radial, tendrán que descomponerla y automáticamente se escriben las ecuaciones de Newton, ¿no? O sea que plantear este problema en Newton es fácil. Yo simplemente lo quiero plantear en términos de la formulación lagrangiana, como para ir ganando intuición de cómo es que se trabaja con estas cosas. Pero los invito a que lo planteen antes con Newton y vean que efectivamente obtienen las mismas ecuaciones que vamos a obtener nosotros ahora. Bueno, entonces, el movimiento a priori, sin considerar el vínculo, es un movimiento plano, ¿está bien? Pero como esto tiene una simetría circular, lo que voy a hacer es elegir coordenadas polares. Entonces, mis dos coordenadas generalizadas van a ser R y θ, como veníamos diciendo hasta recién. El lagrangiano del sistema va a depender de R, de θ, de sus derivadas eventualmente, y por ahí podría llegar a depender del tiempo, en un caso genérico. Y dijimos que la definición del lagrangiano era la energía cinética menos la energía potencial. Un comentario acá, yo puedo hacer este planteo del lagrangiano porque la única fuerza no conservativa que tengo es una fuerza que me está imponiendo un vínculo holónomo, ¿no? que es que el radio va a ser constante. Entonces, en este caso, esto es lo que estoy considerando como un sistema conservativo. De hecho, esa fuerza ni siquiera se trabaja en este caso, porque el movimiento siempre es en la dirección angular y esta fuerza siempre está apuntando en la dirección radial. Bueno, lo que voy a hacer, entonces, es escribirme el lagrangiano. Y a priori no le voy a imponer ningún vínculo. ¿Está bien? Porque yo justamente, la normal, que es la fuerza de vínculo, es la que me está forzando a que el radio sea constante, ¿no? A que R no pueda hacer cualquier cosa, sino que tenga que valer L, que es el radio de esta semicircunferencia. Bueno, como yo quiero calcular cuánto vale esa normal, no le voy a imponer el vínculo al lagrangiano, sino que voy a escribirme el lagrangiano sin considerar ese vínculo, voy a considerar el vínculo aparte. ¿Está bien? Entonces, bueno, la energía cinética de la partícula es la que venimos mirando siempre, ¿no? Tengo una sola partícula, esto es masa sobre 2 por velocidad al cuadrado, y acuérdense que en polares la velocidad es r punto cuadrado más r cuadrado por θ punto cuadrado. Esto, si alguien tiene alguna duda de por qué es así, dígamelo, así se los explico ahora. Esto es lo que venimos haciendo cada vez que tenemos un ejercicio con coordenadas polares. Y después lo que tengo es que considerar el potencial, ¿no? El potencial que tengo que mirar obviamente son los potenciales asociados a las fuerzas conservativas, que en este caso la única que tengo es el peso. ¿Cómo es el potencial gravitatorio para la fuerza peso? Bueno, si se acuerdan es masa por aceleración gravitatoria por altura. Entonces acá tengo masa por la aceleración gravitatoria por la altura. Y tengo el menos porque acuérdense que en este caso la energía potencial va restando. Entonces, este es mi lagrangiano. Antes, o sea, la clase pasada lo que hubiésemos hecho es decir, bueno, acá adentro yo le voy a meter esta información, que R es igual a L. ¿Está bien? Entonces, esto directamente no estaría. Acá tendría una L, y acá tendría una L. Y me quedaría un lagrangiano para una única coordenada generalizada que sería θ. Ahora no voy a hacer eso. Ahora voy a considerar que mis dos coordenadas generalizadas son R y θ, y voy a tratar el vínculo, este vínculo holónomo, de manera separada. Entonces voy a tener esta F de R, θ y t, que se escribe como R menos L, ¿no? Porque esto es tal que si la función es 0, eso es lo que me impone el vínculo, que es que R es igual a L. Entonces tengo mi lagrangiano para las dos coordenadas generalizadas y tengo un vínculo. Bueno, veamos qué pasa con las ecuaciones que discutimos recién. Con respecto a los números, la cantidad de coordenadas generalizadas que llamé n, en este caso es 2,
con R y tita, y la cantidad de vínculos es uno solo, entonces M es 1. Entonces estaría esperando 3 ecuaciones, ¿no? Que eran n más m ecuaciones. Acá le reescribo de forma genérica lo mismo que está escrito arriba, esto es lo que yo tengo que ponerme a escribir, que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y en este caso los i's que van recorriendo las coordenadas generalizadas van de 1 a 2, ¿no? Uno para r y otro para tita. Y a, fíjense que toma un único valor, que es porque m es igual a 1, entonces porque tengo un único vínculo. Entonces en este caso lo que voy a tener es lambda por la derivada f, y el subíndice acá no juega ningún rol, porque tengo un solo vínculo. Entonces, bueno, para la coordenada generalizada r, lo que tengo es que tengo que escribirme esto para el q sub i igual a r, entonces simplemente copio esto textual. Digo que esto es la derivada respecto del tiempo, la derivada del lagrangiano respecto de r punto, que es este término, menos la derivada del lagrangiano respecto de r. Acá de vuelta la suma sobre vínculos es trivial, porque tengo un único vínculo. Entonces tengo un multiplicador de Lagrange, lambda, y acá tengo la derivada del vínculo respecto de r. Esto es la derivada de esta función f respecto de r. Bueno, acá les recuerdo lo que vale el lagrangiano y lo que valía el vínculo. Cuando meten esta información acá adentro, les queda esta ecuación que está acá. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, cuando hacen la derivada del lagrangiano respecto de r punto, eso afecta a este término nada más, este 2 se cancela con el 2 que baja, cuando derivan respecto del tiempo les termina quedando m por r 2 puntos. Cuando miran el lagrangiano respecto de r, ¿qué tengo acá? Bueno, de vuelta, baja este 2, se cancela con este 2, me queda mr tita punto cuadrado de este término, tengo el menos, así que acá tengo un menos, y tengo este término de acá, que también es simplemente derivo el r, este me desaparece y me termina quedando este término de acá. Y acá, como f es igual a r menos l, cuando hago la derivada parcial de f respecto de r, simplemente me queda 1. Entonces, acá me queda lambda por 1, escribo lambda. ¿Ok? Esto entonces es la ecuación de Euler-Lagrange modificada por el vínculo. Y para la dirección angular, hago exactamente lo mismo, con la única diferencia de que ahora el vínculo no depende de tita. Entonces acá me va a quedar estrictamente la ecuación de Euler-Lagrange. Me queda exactamente lo que tenía antes. Bien, y fíjense que bueno, cuando ustedes la desarrollan, les termina quedando de esta forma. Acá lo que les termina quedando de este lado, cuando aparecen los tita puntos, es la aceleración angular, ¿no? Ujú. Esto que está acá es la contribución, es la proyección del peso en la dirección angular. Bueno, entonces hay 3 ecuaciones que quedan. La ecuación de Euler-Lagrange para R, la ecuación de Euler-Lagrange para tita, y el vínculo. ¿Está bien? Y tengo 3 incógnitas, que son R, tita y lambda. Fíjense que ahora lambda aparece en la ecuación directamente. ¿Hasta acá está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? No, hasta acá se entendió. Buenísimo. Yo tengo una duda ahí, Santiago, donde dice 2 arriba. ¿Cómo pasaste del que no está recuadrado al que está recuadrado? del que no está recuadrado. Dividiste por M, dividiste por R y... Y creo que ya. ¿Y por qué aparece? Hay un 2 ahí A ver, este que... va a parar acá. Este va a parar acá. Y este va a parar acá. ¿Metí la pata? Creo que no, porque, a ver, tengo un M y No un solo R. están escritos en otro orden, ¿no? Ah, están invertidos, sí, perdón. Ok, listo, perfecto. Listo. Están invertidos. Sí, 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 sí. Está bien. Dale. Pero bueno, fíjate que acá, o sea, lo importante es eso, que acá te queda, si multiplicas por
Bueno, no, acá te queda literalmente la aceleración angular. Es el r por tita 2 puntos más 2 r punto tita punto. Y esto que está acá es la proyección de la fuerza peso en la dirección angular. Fíjate que en la dirección Claro. angular no hay normal, la normal está en la dirección de r. Por eso es que acá pasa lo mismo. Acá estos dos términos de acá en la ecuación 1, los dos primeros, tienen que ver con la aceleración radial. Son literalmente la masa por la aceleración radial. Esto que está acá es la proyección de la fuerza peso en la dirección radial, y esto va a estar dando cuenta de la normal, que está en la dirección radial. Por eso es que el lambda aparece en la componente R y no en la componente θ. Bueno, entonces por un lado lo que pide es la fuerza de vínculo, ¿no? Entonces, yo en principio no sé cuánto vale la fuerza de vínculo, lo que sí sé es que está en la dirección radial, ¿no? O sea que, sea lo que sea esta fuerza de vínculo, esta es la fuerza física de vínculo, la fuerza de interacción, va a ser el algo, o el módulo de la fuerza, lo voy a llamar FB, en la dirección R. ¿Está bien? Esta información yo la pongo porque conozco cómo es el sistema y cómo son las simetrías del sistema. O sea, yo sé que la fuerza de vínculo física lo que va a estar haciendo es, necesariamente tiene que estar en la dirección radial, porque lo que quiere hacer esa fuerza es evitar que la partícula se meta dentro de la semicircunferencia. Bueno, dijimos entonces que lo que aparecía del lado derecho de ¿cómo se llama? De la ecuación de Euler-Lagrange, que era este QBR, o sea, perdón, voy a subir, esto que está acá, es lo que antes igualábamos a Q vínculo R, ¿no? Acá tenía otro, que era la del Q de vínculo de θ. Bueno, entonces ahora este Q vínculo de R vale este lambda, y fíjense que por la otra ecuación que habíamos escrito, la última que hemos escrito, esta fuerza de vínculo generalizada se podía escribir de esta manera. Es decir, yo tenía que derivar la posición de la partícula respecto de la coordenada generalizada correspondiente, que en este caso es el radio, y tenía que hacer el producto escalar por la fuerza de vínculo. ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos qué son todas estas cosas y veamos cómo termino obteniendo lo que vale FB. Como esto es polares, yo puedo escribir cuánto vale R versor y θ versor como función de θ, ¿no? Del ángulo, en una base cartesiana. Además, acuérdense que la posición de una partícula en polares es simplemente el radio por R versor. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes hacen la derivada de la posición R respecto de la coordenada generalizada R, que es la distancia al centro, es esta distancia que está acá, como R versor no depende de R, ¿no? Fíjense que R versor depende de θ, lo mismo θ versor, pero no depende de R. Cuando ustedes hacen la derivada parcial de la posición respecto a la coordenada generalizada de R, lo único que tienen que hacer es derivar esto, porque esto que está acá es constante con respecto a R. Entonces, esta derivada les termina quedando igual a R versor. Nada más, ¿no? Y fíjense que esto aparece acá. Por otra parte, meten esta información de que la fuerza está en la dirección de R, y acuérdense que esto que está acá era igual a 1. ¿Está bien? Entonces les queda lambda por 1, que es lambda, es igual a este objeto, que dijimos que era igual a R versor, producto escalar. Perdón, ¿por qué es igual a 1 si era una constante? No, lo que era constante era R. O sea, el vínculo es este, ¿no? Que R es igual a L. La función del vínculo, lo que tiene que ser Ok. 0 es F, o sea, esto es una F de R si querés, que es R menos L. Pero la R todavía Bueno, como función, no como constante. claro, como función. Está bien, está bien. Por eso, justamente, esa es la diferencia de lo que estamos haciendo ahora con lo que hacíamos antes. Antes decíamos directamente R es una constante y me olvido de R, ya no es más una coordenada generalizada. Ahora, No, sí, solo ahora se me mezcló. R sí es una coordenada generalizada, solo que voy a imponer el vínculo al final de todo. Claro, entonces, bueno, por eso es que la derivada de f respecto de R es 1, porque cuando yo miro, perdón, este 0 lo voy a sacar. Cuando yo miro la derivada de esta función respecto de R me termina quedando 1, entonces acá me queda lambda, dijimos que
que la derivada de la posición respecto a la coordenada generalizada es el reversor, así que perdón, estoy escribiendo muchas cosas. Así que tengo esto que está acá, es esto que está acá, este que está acá, es este que está acá, esto que está acá dijimos que valía 1, y esto que está acá es esto, ¿no? Es algo que está en la dirección de R. Entonces acá, lo que saco de información acá, es que este lambda, o sea, lo que me aparece en la ecuación de Euler-Lagrange, que yo lo puedo calcular, porque ahora es una incógnita, y yo tenía 3 ecuaciones con 3 incógnitas, es precisamente el módulo de la fuerza de vínculo, que aparte yo sé que está en la dirección radial. Entonces yo ya sé exactamente cuánto vale la fuerza de vínculo. Porque es lambda por R reversor, y lambda yo lo puedo calcular porque lo puedo resolver de las ecuaciones que tengo arriba. Entonces fíjense que acá gané información que antes no tenía. Antes no tenía forma de calcular la fuerza de vínculo, ahora sí, ahora yo la pude calcular. Normalmente no nos importa calcular fuerzas de vínculo, porque están ahí simplemente para imponer un vínculo que fuerza a una partícula a estar en un lugar, y normalmente me importa cómo se va a estar moviendo las direcciones ortogonales al vínculo, ¿no? ¿Qué va a estar pasando con la partícula en la dirección ortogonal al vínculo? Lo que pasa, por ejemplo, en este tipo de casos, es que llega un momento en que la fuerza de vínculo se anula y cambia drásticamente el problema, porque la masa ya no está más en contacto con el semicírculo. Entonces, en ese caso, para saber hasta dónde tiene validez mi problema, tengo que plantear estas ecuaciones, porque si no, voy a estar pensando, todo el tiempo voy a estar forzando a la masa a estar pegada al semicírculo, cuando en realidad en algún momento se va a desprender. Entonces, es bastante útil el mecanismo este de multiplicadores de Lagrange, en el formalismo lagrangiano, porque justamente me permite calcular fuerzas que las ecuaciones de Newton me dan, pero que en este mecanismo, por lo que vimos en la clase pasada, no estaban como medio escondidas. Bueno, cuando despejan lambda de la ecuación para R, fíjense que este lambda bueno, la podían escribir acá, la tenían acá. Acuérdense que tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que son R, tita y lambda. Pero hay una ecuación que es que R es constante, entonces cuando meten el vínculo acá adentro, este término no está, y acá el R directamente lo puedo reemplazar por L, ¿no? Eso entonces me dice cuánto, o sea, lo que estoy diciendo es, voy a usar la ecuación 3, que está acá abajo, que es que R es igual a L, para matar este término, porque la derivada segunda de L, la derivada temporal segunda de L es 0, acá directamente escribo L, y esto me permite calcular lambda como función de tita, y tita punto. ¿Está bien? O sea que yo sé, si yo supiera cuánto vale la velocidad angular de la masa, o sea, si yo supiera cuánto vale esto, y sé exactamente en qué ángulo está, yo sabría cuánto vale la fuerza de vínculo, cuál es el módulo de la normal. Entonces, bueno, acá le impongo el vínculo, esta es la ecuación que tengo arriba, acá le impongo el vínculo, y esto me determina de vuelta la fuerza de vínculo en términos de la velocidad angular y del ángulo. Bueno, para saber exactamente cuánto, yo lo que quiero en realidad es saber cuánto vale la fuerza de vínculo como función del ángulo, no como función del ángulo y la velocidad angular. Porque a mí lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular para qué ángulo se anula esa fuerza de vínculo, es decir, para qué ángulo se despega la masa de la semicircunferencia. Entonces necesito saber cuánto vale tita punto como función de tita. ¿Está bien? Y eso lo calculo de esta otra ecuación, de la ecuación 2, porque esta es una ecuación diferencial para tita. Y lo que voy a tener que hacer es integrarla. Entonces veamos cómo hacemos eso. Esto es lo que antes ya había llamado la ecuación 2. Fíjense que depende de R, pero yo además tengo el vínculo, que es R igual a L. Entonces, este término no va a estar, y acá a R directamente lo reemplazo por L, y divido todo por L. Entonces me queda acá tita 2 puntos, acá me queda E sobre L, o sea que acá el R directamente lo reemplacé por L. Bueno, me termina quedando esta ecuación, y ahora lo que tengo que hacer es integrar esta ecuación. ¿Para qué? Porque quiero obtener tita punto como función de tita. Fíjense que eso va a depender de las condiciones iniciales, ¿no? ¿Cuál es la velocidad angular como función del ángulo?
Ahora, yo las condiciones iniciales las tengo. Yo sé que inicialmente la partícula está arriba, o casi arriba, con velocidad 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, acuérdense lo que hacía acá. Déjenme ver acá si estoy haciendo bien esto. Claro, pero no integras hasta tener tita, sino solo hasta tita punto, Claro, porque esa... claro. Me interesa, porque, o sea, en realidad lo que me interesa es saber cuánto vale la fuerza de vínculo como función del ángulo. Y yo tengo la fuerza de vínculo como función del ángulo y de la velocidad angular. Entonces lo que tengo, me falta la información de cuánto vale tita punto como función de tita para las condiciones iniciales específicas que yo elegí. ¿Está bien? Bueno, esa información la obtengo de integrar la ecuación para la coordenada generalizada tita. Entonces acá tengo tita a 2 puntos, que si se acuerdan, esto, perdón, tita 2 puntos, lo podían escribir así, si se acuerdan, pensábamos que el ángulo dependía del tiempo, la velocidad angular dependía del tiempo a través del ángulo, como si fuese una función compuesta. Entonces decíamos que la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo era, o sea, que sería la aceleración angular, era la derivada de la velocidad angular respecto del ángulo por la derivada del ángulo respecto del tiempo, que además es la velocidad angular. Entonces, bueno, esto que está acá, aparte, es un medio por la derivada respecto de tita punto cuadrado, ¿no? Entonces les queda que esto que está acá es igual a esto que está acá, ¿está bien? O sea, es lo mismo que escribí acá. Esto que está acá es igual a esto que está acá. Y ahora lo que hago es integro en tita entre la posición inicial, que estaba en pi sobre 2, o sea, que estaba arriba de todo, y ahora le dejo la posición final como genérica. De vuelta la vuelvo a llamar tita. Bueno, entonces fíjense, como la velocidad angular en pi sobre 2 es 0, este extremo de integración no me va a aportar nada, y lo que pero cuando integro y lo evalúo en el extremo de arriba, en la velocidad angular en tita, a eso es lo que estoy llamando tita punto acá. Esto, perdón, estoy siendo muy confuso, pero déjenme aclarar. Acá lo que estoy haciendo es, esto es como una... Fíjense que estoy llamando, esto lo hago siempre, esto lo hacemos los físicos todo el tiempo, de hecho puede ser que parezca bastante confuso para ustedes. Acá estoy haciendo una integral en tita y lo estoy evaluando digamos, en el ángulo final que yo quiero, en el que yo lo quiero evaluar. Esto que está acá es como una variable de integración muda, ¿no? Esto es la variable de integración tita. Esto es como un abuso de notación. Estas no son la misma cosa. Acá estoy integrando en una variable, que la estoy llamando tita, y esto que está acá es el ángulo final en el que yo quiero evaluar cuánto vale la velocidad angular. ¿Está bien? Entonces, si alguien no entiende lo que estoy haciendo, párenme, porque capaz que le resulta obvio lo que estoy haciendo y estoy aclarando. No, obvio no, pero se entiende. O sea, acá lo que tengo es una ecuación diferencial que me vincula la aceleración angular con el ángulo, y lo que estoy haciendo es simplemente haciendo una integral entre un estado inicial y un final. El ángulo inicial es pi sobre 2 y el ángulo final lo llamo tita. ¿Está bien? Pero bueno, nada, estoy haciendo una integral en tita. Entonces acá, no sé, por ahí lo que convendría hacer es ponerle una prima, para que no se confunda. Y entonces acá lo que me queda cuando evalúo la velocidad angular al cuadrado en el extremo, o sea, en tita, que es el ángulo que me interesa, ¿sí? De vuelta lo vuelvo a llamar tita punto. ¿Está bien? Bueno, y acá lo mismo, estoy integrando en la misma variable que estoy poniendo en el extremo de integración, acá esto lo podrían llamar así, para evitar confusiones. Lo importante es eso, que esto me vincula la velocidad angular con el ángulo, con un ángulo, teniendo en cuenta que cuando el ángulo es 0, cuando el ángulo es pi sobre 2, que es que cuando está arriba de todo, la velocidad angular es 0. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá obtuve tita punto como función de tita.
Y esto, la idea es meterlo en la fuerza de vínculo, ¿no? Yo había calculado que el módulo de la fuerza de vínculo dependía de la velocidad angular y del ángulo, entonces ahora meto la información de cómo es la velocidad angular como función del ángulo, y logro expresar la fuerza de vínculo como una función puramente del ángulo, de θ. Bueno, cuando hacen eso, nada, acá simplemente estoy metiendo θ punto cuadrado, lo estoy metiendo acá adentro, es que es una función de θ, resulta que hay dos términos que son iguales, que van como el seno de θ, y les termina quedando esto que está acá. Lo que queríamos ver es para qué ángulo la fuerza de vínculo se anula. Y bueno, cuando despejan esto, lo que les termina quedando es que el ángulo son 42 grados. O sea que, cuando lo miran por acá, es un poco más abajo que 45. A esta altura más o menos se va a desprender de la semicircunferencia. Eso es raro. Pensé que iba a pasar a los 45, o sea, justo a la mitad del camino cuando no hay suficiente piso, pensé que ahí... No sé. Yo no, sí, yo no tengo mucha intuición al respecto. Mirá que hay un juego raro, porque acá lo que tenés que ir pensando es que la aceleración en la dirección horizontal va cambiando, ¿no? O sea que la velocidad va a ir cambiando a una tasa rara, la posición más todavía, porque si la velocidad cambia a una tasa rara, la posición también. Y digamos, la tasa de cambio de la posición en la dirección horizontal no tiene por qué ir siguiendo de manera fiel digamos, la tasa de cambio de la semicircunferencia. Así que yo no lo intuyo tan fácilmente. No sé si habrá una forma de ver por qué tiene que ser después de los 45 y no antes, pero bueno, eso es lo que dan las cuentas. 45 no da, son 42 grados y pico. Más precisamente es ¿dónde está? Acá. El arco seno de 2/3. Bueno, y fíjense que si θ fuese más grande que esto, esta fuerza de vínculo cambia su sentido. O sea, esto que era positivo, ahora pasa a ser negativo. Entonces, en ese caso, lo que está pasando es que el problema te está como forzando a que la masa quede pegada a la semicircunferencia, y ahora simplemente para que eso pase, la normal tiene que estar apuntando hacia adentro del semicírculo. ¿Está bien? O sea que, si esto fuese un anillo engarzado en un alambre, yo puedo confiar en esta ecuación de θ entre pi sobre 2 y 0, sin ningún tipo de problemas. Porque esta es la fuerza de vínculo que me va a garantizar que la masa quede siempre pegada al alambre, o sea, siempre engarzada en el alambre. O sea, que se mantenga el radio constante. Mientras que si el problema es el de la masa arriba de la semicircunferencia, una vez que se anuló la fuerza de vínculo, la masa se separa y ahora ya no hay más contacto entre la semicircunferencia y la masa. Entonces ahí empieza un problema nuevo, que es que la masa es una masa que está sujeta solamente a la fuerza peso y no tiene más contacto con la semicircunferencia. O sea, la circunferencia murió, esta fuerza de vínculo no tiene ningún sentido más allá del ángulo θ igual a 42 grados. ¿Está bien? Por favor, díganme si los mareé mucho, si les resulta fácil lo que acabo de explicar. O sea, primero hay dos cosas, separemos las dos cosas. Uno es cómo plantear el problema y cómo resolverlo, y otro es cuál es la física que hay detrás y si resulta intuitivo o no. Lo primero que quiero preguntarles es si se entiende bien cuál es el mecanismo. Por lo menos cómo calculamos la fuerza de vínculo. Bastante bien. ¿Alguien no entendió algo? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que repita todo? Yo creo que entendí este ejercicio. Algo que no entendí es el tema de en las ecuaciones estas nuevas de Lagrange, Sí. que ahora como que lo que nos queda igualado a la derecha nos da información sobre la fuerza de vínculo. Ujú. Em, ¿Qué era lo que pasaba en otros casos cuando
que no es en el caso de este ejemplo, sino que nos da como información sobre una cierta proyección de esta fuerza de vínculo. Sí. En ese caso, ¿cómo es? No, eso no sé, no sé, ¿tenés un ejemplo en mente concreto? Pero No, sino que en el caso de lo que veíamos en la clase pasada, que no estábamos considerando los vínculos, se los imponíamos directamente a la Lagrangiana, ¿no? Decíamos que R era igual a L. Entonces, en ese caso, R ya no era más una coordenada generalizada. Esta ecuación no existía directamente, ni la planteábamos. No, creo Ahora, que no sé. ¿qué? No, nada. Octavio, pero vos me estás hablando de Sí. una proyección de la fuerza, pero no entendí la pregunta. No, mi pregunta iba no en esa ecuación, sino, a ver, ¿a qué se refiere con esto que dice un poco más arriba, que es que F vector es la resultante de los vínculos sobre P? Ahí, exactamente donde estás. Que podría llegar a haber varias fuerzas de vínculo que fuercen un determinado vínculo. Entonces, lo que te va a dar esto es la información sobre cuál es la suma de todas esas fuerzas. Pero no te va a decir cuánto valen por separado. Tendría que pensar en un ejemplo. En este caso no aplica, porque tengo una única fuerza de vínculo. Ok, y porque hay una suma sobre P que aparentemente son partículas. Claro, eso es en el caso de que yo tengo un sistema de partículas. Ahora vamos a ver justamente ese ejemplo. ¿Qué pasa cuando tengo dos partículas, por ejemplo? Bueno, está bien, entonces me Claro, aguanta. porque hasta acá solamente consideré la masita de esta M y ya está. O sea, esto no era ni siquiera una suma. Pero ahora sí, ahora voy a considerar el caso de dos partículas y vamos a ver qué pasa en ese caso. Dale, está bien. Bueno, voy a hacer otro ejercicio entonces. Me di cuenta hoy a la mañana, que ya me habían hecho la crítica el año pasado, que con estos son dos ejercicios de la guía, que resolviendo estos dos ejercicios no quedan ejercicios en la guía para calcular fuerzas de vínculo. Así que después les voy a pasar ejercicios para que practiquen. De hecho, bueno, hay ejercicios para hacer del parcial, de parcial y recuperatorio el año pasado. Y si no, yo igual les voy a buscar algún ejercicio extra. O lo que podemos hacer ahora cuando termines, mirar la guía 1 y ver si hay algún ejercicio que se pueda repensar en este formalismo. Me parece que hay un par que estaría bueno que los piensen en este formalismo y que les permita calcular cosas que ya calcularon de la guía 1. Entonces está bueno porque pueden directamente comparar los resultados y ver si les da lo mismo. Bueno, este es el problema 15, es esto que tengo una cuña rectangular, o triangular, o no sé cómo le quiero llamar, es un bloque triangular de masa m grande y tengo una partícula m chiquita que está sobre la diagonal. Los dos deslizan sin rozamiento, es decir que m se puede mover horizontalmente sobre el piso y esta m chiquita está siempre sobre la diagonal, está sobre el plano inclinado y siempre está apoyada sobre el plano inclinado. En distintas posiciones, pero siempre apoyado sobre el plano inclinado. Y lo que pide es encontrar las ecuaciones de movimiento de los dos, de tanto de m chiquita como de m grande, y cuáles son las fuerzas de vínculo en el problema. ¿Está bien? El primer comentario que hago es que esto que está acá es lo que en física se conoce como cuerpo rígido. Es una cuña. Entonces, normalmente hay que tener cuidado con estas cosas. Lo que vamos a hacer nosotros es pensar al problema de la siguiente manera. Voy a suponer que este triángulo, voy a enfocarme en un único punto de ese triángulo, ¿no? Puede ser este, yo en particular voy a elegir este, porque me interesa. Y el hecho de que tenga forma triangular simplemente va a estar reflejado en las cuentas por el vínculo que impone, ¿no? Que es que la masita de esta M tiene que estar sobre el plano inclinado de este. ¿Está bien? Si uno quisiera resolver este problema de manera más, ¿cómo se llama?
más rígida, o sea, la manera correcta sería tratar esto como un cuerpo rígido, ¿no? Y, bueno, pero nosotros no vimos estas cosas en esta materia, así que no vamos a meternos en ese caso. Digamos. Acá lo único que me interesa es esto, que tengo dos masas sometidas a fuerzas, y por la geometría de una de ellas hay un vínculo que se establece. Entonces lo que quiero ver es cómo planteo las ecuaciones para ese problema. Bien. Bueno, entonces, de vuelta, lo que hago siempre, que es lo que hice en el problema anterior, que es lo que hago históricamente en todos los ejercicios, es, una vez que me plantean un problema físico, me elijo un sistema de coordenadas. En el caso anterior me elegí un sistema de polares. Digo en ese sistema cuáles son las cuáles van a ser las coordenadas que caracterizan la posición de las partículas. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, yo estoy eligiendo un sistema X e Y. Fíjense que acá estoy tomando esto que X va para la izquierda. Entonces yo puedo tomar como yo quiera. Si les resulta más cómodo, pueden tomar uno que vaya para la derecha, uno más convencional. Y estoy diciendo que la posición de la cuña va a estar caracterizada por este punto, que voy a llamar XM grande, y M grande, y la masita va a estar caracterizada por estas dos coordenadas. ¿Está bien? XM chiquita y M chiquita. Una vez que ya me escribí cuáles van a ser las direcciones, cuáles son las posiciones referidas a ese sistema de coordenadas y demás, automáticamente lo que hago es me escribo el diagrama de cuerpo libre. Y en este caso tengo dos partículas, así que tengo dos diagramas de cuerpo libre, uno para cada partícula. Y ahí lo que tengo que hacer es escribir todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Bueno, sobre la masa M chiquita, hay dos fuerzas que actúan. Una es el peso, esto está en un campo gravitatorio, y otra es la normal, que es esta fuerza que está haciendo acá, que es ortogonal a ¿cómo se llama? Al plano inclinado. Entonces tengo peso y normal. Acá las estoy escribiendo de esta manera y de esta manera. El peso está siempre en la dirección de menos I, y vale en módulo la masa por la aceleración gravitatoria. Esto es como siempre. Y acá la normal yo no sé cuánto vale. Entonces al módulo de la normal, que lo voy a llamar n, lo dejo como n, y en todo caso después lo voy a querer calcular. O sea que acá, lo primero que quiero hacer es plantear Newton acá, y después ver cómo es que el formalismo lagrangiano me permite recuperar las ecuaciones de Newton. Entonces, yo no sé cuánto vale la fuerza normal, pero sí sé en qué dirección está. Porque yo sé que el ángulo este vale alfa, entonces, como la normal tiene que ser perpendicular al plano inclinado, este ángulo que está acá también vale alfa. Entonces, si juegan un poco con trigonometría, van a ver que tiene que estar necesariamente en esta dirección. O sea que este n lo pueden sacar de factor común, y termina quedando seno de alfa en x versor más coseno de alfa en y versor. Entonces lo dejo para que lo miren ustedes. Por otro lado, sobre la cuña, hay tres fuerzas que actúan. Una es el peso de la cuña, que es lo mismo que para la masa chiquitita, pero con el M grande. Otra es la fuerza que le hace el piso a la cuña, ¿no? Hay una fuerza de vínculo que hace que la cuña no se hunda. Esta está apuntando hacia arriba, en la dirección de inversor. Tampoco sé cuánto vale, así que la llamo B corta. Y después tengo la reacción a la normal. Si se acuerdan, lo vimos recién. Acá tenía una normal sobre la masita M chiquita. Bueno, la reacción está aplicada sobre la cuña. Entonces, la fuerza que está aplicada sobre la cuña es menos la fuerza que está aplicada sobre la masita chiquita. Y entonces, bueno, es lo mismo que antes, pero con un signo menos. Y es la misma n, o sea, tienen el mismo módulo, pero y misma dirección, pero sentidos contrarios. Bueno, y Perdón, entonces ahí dije, me perdí. sí, La normal actúa, la M chiquita es la normal que mantiene la masita sobre la cuña. sí, claro. Hay Y la una contraria fuerza de eso, hay una fuerza que la cuña le hace a la masita chiquita, ajá, y acuérdate que todas las fuerzas tienen una reacción. pero no es la componente del peso en esa dirección. No, ¿El peso? Ok. o sea, las reacciones son exactamente
la fuerza pero con el signo contrario. Es igual el módulo pero con sentido contrario. Claro, pensé que la componente del peso, que sería el coseno, pensé que eso es lo que se compensaría con la normal. No, o sea, por eso estoy metiendo esta fuerza de vínculo extra, que es bueno, no es extra, o sea, tenés tres fuerzas de interacción. Una que es el peso, esto es independientemente de la interacción entre las dos masitas. Otra es la fuerza de vínculo con el piso, que también es independiente De la cuña. de la cuña, sí. Entonces, esto es el diagrama cuerpo libre para la cuña. Este puntito es la cuña. Y otra es la fuerza que le hace la masita M chiquita a la cuña, que es la reacción de la normal sobre la masita M chiquita. Pero no tengo que elegir acá una de estas dos proyecciones, es la fuerza completa. Después, Ok, resulta perdón. que después lo que va a pasar es que esta fuerza se va a encargar Sí. de esto y de esto. Y esto es lo que va a terminar jugando un rol en el movimiento horizontal de la cuña. Pero las fuerzas, Ok. la manera de plantearlo es escribiendo todas las fuerzas y todas las componentes. Perdón, y una última duda. ¿Puedo escribir acá para mostrar algo? Sí, obvio, sí. Cuando teníamos una masita sobre una mesa, solo poníamos el peso y la normal. No Sí. teníamos lo que le hacía pero ahí el peso no era, el piso no era parte del sistema, entonces no importaba la Claro, fuerza. claro. Está bien. Ok. Claro, pero si tuvieses que escribir, si metes a la Tierra como parte de tu sistema, la masita le está Está haciendo la una fuerza fuerza de que le hace interacción a la la Tierra. masita. Sí. Claro, ahí entendí. Ok. Eso también creo que me sacó una duda del 18. Bueno, gracias. Sí. Entonces, bueno, la posición de la masa M chiquita la estoy llamando XM chiquita. Perdón, no sé por qué tengo la costumbre de llamar a los subíndices M chiquita y M grande, entonces después tengo que estar diciendo todo el tiempo M chiquita y M grande, perdón. Pero bueno, no sé qué otra manera de llamarlo. Entonces lo llamo X e Y para la masa M chiquita y X e Y para la masa M grande. Estas son las posiciones en el plano de las dos partículas en las que estoy interesado. Bueno, entonces si tuviese que escribir Newton, lo que hago es, de vuelta, Newton son identidades vectoriales, lo que hago es, me escribo las identidades para cada componente. Entonces, por ejemplo, para la componente en X versor, para la masa chiquita, me escribo m por la aceleración en esa dirección, que es xm chiquita 2 puntos, igual a la suma de todas las fuerzas en esa dirección. Anabel, tenés el micrófono prendido. Creo que es Anabel. Perdón. Y entonces acá lo que tengo que escribir es en la dirección de x, que las componentes, la suma de todas las componentes en la dirección de x para la masa m chiquita. Fíjense que estoy en este diagrama de cuerpo libre, que es de la masa m chiquita. Entonces me queda n por seno de alfa, que es lo que tengo acá. ¿Está bien? Lo mismo para la masa m grande. Fíjense que esto está en inversor, esto está en inversor, esto está en inversor. Lo único que tengo en x versor es esto. Entonces me queda la masa por la aceleración en x para la cuña, es igual a menos n por seno de alfa, porque esta es la componente en x versor, la única que tengo actuando sobre la cuña. Después, para las componentes verticales, de vuelta tengo masas por aceleración, y acá simplemente me fijo todas las componentes verticales de las fuerzas. En este caso tengo el peso y la componente de la normal. O sea, tengo menos mg y n por coseno de alfa. Y en el caso de la cuña lo mismo, el peso, y ahora tengo no solamente la reacción a la normal en esa componente, sino que además tengo la fuerza que el piso le hace a la cuña, que la estoy llamando B, que está en inversor. ¿Está bien? O sea que esto es simplemente escribirme las ecuaciones de Newton, pero bueno, fíjense que tengo dos fuerzas de vínculo, voy a tener dos vínculos. O sea que las ecuaciones de Newton las tengo que complementar con vínculos. ¿Cuáles son esos vínculos? Bueno, uno es que la posición de la masita, ¿no?, que la estoy llamando con componentes x e y sub m chiquita, tiene que ser un punto que pertenece a la recta que forma la cuña.
¿no? Bueno, la recta esta que forma la cuña es una recta que pasa por este punto que yo elegí, que es lo que estoy caracterizando como la posición de la cuña, ¿no? Entonces, esto que está acá es simplemente la ecuación de la recta, tangente de alfa es la pendiente de esta recta. Fíjense que acá tengo y menos y sub m, y acá tengo xm menos x, y parece que está como el signo mal, pero es simplemente porque estoy tomando la x hacia la izquierda. Pero bueno, digamos, todos los puntos x e y son los puntos que están sobre la recta con pendiente tangente de alfa que pasa por el punto este. ¿Está bien? Bueno, y el vínculo lo que me está diciendo es que este punto, es que la masita chiquita tiene que estar sobre esta recta. Entonces, si yo a y lo evalúo en y sub m chiquita y a x en x sub m chiquita, se satisface esta igualdad. ¿Está bien? Entonces tengo un vínculo que me relaciona las posiciones de la masita m chiquita con la posición de la cuña. Si la masita m chiquita la dejo fija, la cuña tiene que estar en un determinado lugar. Porque si se corre, ya no se están tocando más. Y después tengo un segundo vínculo, que es que la altura, o sea, la altura de la cuña, tiene que ser igual al piso, porque está apoyada sobre el piso. O sea que este punto tiene que ser igual, tiene que tener componente en y igual a 0. Entonces, este es otro vínculo que tengo. Que bueno, entonces, de vuelta, tengo dos vínculos y tengo dos fuerzas de vínculo, ¿no? Voy a tener dos incógnitas que son n y b corta, y eso lo voy a poder resolver, porque además de las 4 ecuaciones de Newton que tengo estas dos ecuaciones para los vínculos. Entonces me quedan 6 ecuaciones, ¿no? Que son estas 6 que están recuadradas acá, con 6 incógnitas, que son x sub m chiquita, x sub m grande, y sub m chiquita, y sub m grande, n y b corta, y en principio estas cosas las puedo resolver. ¿Está bien? Bueno, esto es simplemente el planteo, cómo hacer el planteo a través de ecuaciones de Newton de este problema. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Esto es lo que estuvimos viendo en la guía 1, básicamente. Bueno, lo que quiero hacer ahora es retomar este problema, o replantearlo, en el lenguaje del lagrangiano. Y como preguntó, creo que Octavio recién, fíjate que acá tengo dos masas, entonces esta suma que escribí antes sobre P va a ser relevante. De hecho, fíjate que las fuerzas de vínculo ahora son fuerzas como de interacción interna, ¿no? Entonces, esta N está actuando sobre la masa chiquita y sobre la cuña. Entonces se va a meter en las ecuaciones de las dos, como se mete acá. Bueno, entonces lo quiero resolver por Lagrange. ¿Está bien? Entonces primero determino cuáles son mis coordenadas generalizadas. Voy a tener 4, que son las componentes de las posiciones de las dos masas. XM chiquita, y M chiquita, y lo mismo para las M grandes. Después me escribo el lagrangiano. ¿Está bien? ¿Qué era el lagrangiano? Era la energía cinética menos la energía potencial. La energía cinética en cartesianas es trivial, es simplemente tengo que sumar sobre la energía cinética de cada partícula. Entonces tengo la de la masita chiquita y la de la cuña. La de la masita chiquita es la masa sobre 2 por la velocidad al cuadrado. Como estoy en cartesiana, lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado las componentes de la velocidad y sumar. Y lo mismo para la cuña. Y después lo que tengo que hacer es restarle los potenciales asociados a las fuerzas conservativas. Las únicas fuerzas conservativas que tengo acá son los pesos. Todo lo demás son fuerzas de vínculo y son no conservativas. Entonces acá me escribo los potenciales. Fíjense que escribirte el potencial de la fuerza peso con estas coordenadas es trivial, porque ya una de las componentes es la altura. Entonces tengo que restarle la energía potencial gravitatoria de una y la energía potencial gravitatoria de la otra. De vuelta, fíjense que uno de los vínculos, bueno, aparte tengo los vínculos, que antes, ¿qué hubiéramos hecho? Los agarro y los meto acá adentro, y eso me reduce la cantidad de coordenadas generalizadas. Ahora no los quiero meter acá adentro, los quiero considerar aparte. Entonces me tengo que formar la función del vínculo. ¿Cuáles son las funciones tales que igualadas a 0 me imponen los vínculos? Bueno, en el caso del vínculo que hace que la masita chiquita esté sobre el plano inclinado, lo que tengo que hacer es, paso esto restando para el otro lado,
y automáticamente me queda algo igual a 0. Bueno, ese es el primer vínculo que tengo, es lo que llamar F1, y F2 va a ser simplemente la altura de la altura de la cuña, que tiene que estar siempre pegada al piso, entonces va a ser siempre 0. ¿Está bien? Y acá ya tengo toda la información que necesito. Tengo mis 4 coordenadas generalizadas, que son estas 4, me escribí el lagrangiano y me escribí las fuerzas de vínculo, perdón, las ecuaciones de vínculo, las funciones de vínculo. Y ahora lo único que hago es agarro estas cosas y las meto en las ecuaciones que derivó Diana hoy. ¿Está bien? Entonces, voy coordenada generalizada por coordenada generalizada escribiéndome las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, por ejemplo, para la x sub m chiquita, me escribo lo que antes llamábamos ecuación de Euler-Lagrange, igual a esta nueva fuerza de vínculo generalizada. Y fíjense que ahora, como tengo 2 ecuaciones de vínculo, esa suma sobre A, de 1 hasta m, que era la cantidad de vínculos que tenía, ahora me da dos términos. O sea que acá, lo que antes llamaba A, toma 2 valores, 1 y 2. Uno es un vínculo y el otro es el otro vínculo. Por eso es que me quedan 2 términos. Y tengo 2 multiplicadores de Lagrange. ¿Está bien? Bueno, acuérdense, a ver, acá hay algo que estoy haciendo mal. Sí, acá tengo que derivar con m chiquito, está mal. Acá tengo que derivar respecto de m chiquito. Acá, o sea, siempre lo que tengo que considerar en cada una de estas ecuaciones son derivadas respecto de una determinada coordenada generalizada, ¿no? Entonces, bueno, acá elegí la xm chiquita. Cuando meto el lagrangiano acá adentro, a ver qué pasa con esto, derivo el lagrangiano respecto de x punto m, me sobrevive este término, este se va, 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 y cuando derivo respecto de la coordenada generalizada propiamente dicho, nada depende de esa coordenada generalizada, así que lo único que tengo es esta contribución que viene de este término. De esto que está acá, me da esto que viene de este término. Y por otra parte, fíjense que si bien el vínculo 1, F1, sí depende de XM, el 2 no. Entonces esto no va a contribuir para nada. Y esto que está acá simplemente me da lambda 1 por la derivada de F1 respecto de XM, ¿no? Tengo que derivar respecto de este. Menos por menos me da más, y acá me queda simplemente la tangente de alfa. ¿Ok? Como la masa es constante, no depende del tiempo, la saco para afuera y esto me queda la derivada segunda de XM. Y con esto ya termino, ya me queda escrita la primera ecuación de Euler-Lagrange. ¿Vamos bien? Estoy yendo muy rápido, quieren que vaya más lento. Bueno. De vuelta, esto es lo que habíamos llamado la fuerza de vínculo generalizada, que lo llamábamos así. Entonces después, más adelante, cuando querramos calcular las fuerzas físicas de vínculo, vamos a prestar atención a qué es esto, y de calcular lo que vale lambda vamos a saber cuánto vale la fuerza de vínculo. Pero eso lo dejamos para después. Lo que quiero calcular ahora son estas cosas, son estas ecuaciones. Bien. Para la componente en la altura de la masa m chiquita, hago exactamente lo mismo. Tengo literalmente la misma ecuación, pero ahora con una coordenada generalizada distinta, y cuando le meto la información de lo que vale el lagrangiano y los vínculos, llego a esta expresión de acá. Bien. Y voy haciendo lo mismo, voy repitiendo lo mismo para cada coordenada generalizada. Bueno, y me terminan quedando estas 4 ecuaciones. Las voy a escribir acá. Sí. Esas 4 ecuaciones que acabo de calcular, las tengo escritas acá. Y aparte, acuérdense que tenía estos 2 vínculos. Antes, cuando mirábamos Newton, lo que habíamos encontrado era estas. Estas eran las 4 componentes relevantes de las ecuaciones de Newton que habíamos mirado, y estos eran los 2 vínculos. Bueno, obviamente los vínculos coinciden porque el problema es el mismo, y lo estamos expresando en las mismas coordenadas. Ahora fíjense que estas cosas lambda, estas lambdas, los multiplicadores de Lagrange,
En principio no sé, o sea, lo tendría que calcular a ver qué son. No sé bien cómo se relacionan con las fuerzas de vínculo, ¿no? Lo que sí puedo ver es cuánto tienen que valer para que peguen con Newton. Entonces, una cosa que puedo hacer, que no es la que quiero hacer, pero la voy a hacer ahora para después comparar con lo que sí quiero hacer, es forzar a que estas ecuaciones coincidan y ver cuánto tiene que valer lambda 1 y lambda 2. Bueno, si se fijan, para que todas las ecuaciones coincidan, lambda 1 tiene que ser n por el coseno de alfa, y lambda 2 tiene que valer b. ¿Está bien? O sea que este lambda 2 va a estar vinculado con la fuerza de vínculo que mantiene la cuña pegada al piso, por eso que aparece en la ecuación la ecuación de Euler-Lagrange, de la que tiene que ver la altura, la que forma la dinámica de la altura de la cuña. Y lambda 1 es una de las componentes de la fuerza normal. Bueno, nada, fíjense que si ustedes igualan estas cosas, estas ecuaciones automáticamente se convierten en estas y viceversa. ¿Está bien? Ahora, yo lo que quiero hacer es llegar a las ecuaciones de Newton sin necesidad de plantear Newton explícitamente. Entonces, quiero empezar ahora a meterle a estas ecuaciones de acá, escritas en términos de los multiplicadores de Lagrange, la información que me va a permitir calcular cuáles son las fuerzas de vínculo a partir de las fuerzas de vínculo generalizadas. Entonces, bueno, la pregunta es cómo obtengo esto sin plantear Newton, ¿no? Entonces hago exactamente lo que hice antes. Por un lado, miro el problema y me fijo qué componentes tienen en el sistema de coordenadas que elegí las fuerzas de vínculo. Y esto es exactamente lo leo directamente el diagrama del cuerpo libre. Esto, si se acuerdan, lo había escrito en términos de una n, que era el módulo de la fuerza normal. La reacción sobre la cuña era simplemente lo mismo, pero con un signo menos, y la fuerza de vínculo que el piso le hace a la cuña la estaba llamando B corta. Bueno, entonces cuando planteaban las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo que les quedaba del lado derecho, en cada uno de los casos, era esto. Esto y esto. Y esto era lo que nosotros llamábamos las fuerzas de vínculo generalizadas. Entonces, esto sí tenía una expresión en términos de las fuerzas de vínculo físicas. Y fíjense que acá, a diferencia de antes, sí empieza a jugar la suma sobre las partículas. Porque ahora la definición de la fuerza de vínculo generalizada es una suma sobre partículas. Entonces tengo que sumar sobre la masita chiquita y sobre la cuña. Bien. Entonces la idea es que yo estas cosas las conozco, porque estas son incógnitas que aparecen en las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero tengo tantas incógnitas como ecuaciones, así que las puedo determinar. Y ahora lo que quiero saber es cuánto vale esto, cuánto valen las fuerzas de vínculo físicas. Bien, entonces fíjense que esto depende de las posiciones de las masitas. Acá tengo la posición de la masa m chiquita y la posición de la masa m grande, que en el sistema de coordenadas que elegí lo escribo de esta manera. Y después lo que tengo acá son las fuerzas de vínculo, que no sé cuánto valen, porque yo no sé cuánto vale esta n, o sea, no sé cuánto vale en el módulo, pero sí sé en qué dirección apuntan, ¿no? Siempre va a estar apuntando en la misma dirección, porque el plano inclinado tiene ángulo fijo. Bien, entonces bueno, cuando meten esta información acá adentro, fíjense que los vectores posición los pueden derivar respecto de las coordenadas generalizadas, le van a ir quedando simplemente versores. Por ejemplo, cuando miren esto, lo único que tienen que hacer es derivar este respecto de esto, así que esto que está acá es x versor, es este. Este que está acá es y versor, este que está acá de vuelta es x versor, y esto que está acá es y versor. ¿Sí? Y fíjense que ahora yo puedo meter esta información acá adentro, y entonces de este lado de la igualdad me van a empezar a quedar estos n. Y se me van a empezar a relacionar con los multiplicadores de Lagrange.
Entonces, bueno, cuando meto toda esa información ahí adentro, esto se lo dejo porque esto es una cuenta sencilla, les terminan quedando estas ecuaciones, y de acá lo que pueden ver es que cómo se relacionan los multiplicadores de Lagrange con el módulo de la fuerza de vínculo. Entonces, como de las ecuaciones de doble Lagrange ustedes pueden calcular los lambda explícitamente, automáticamente de acá pueden saber cuánto vale la fuerza de vínculo. Y entonces ya tienen toda la información, tienen exactamente la misma información que tenían en el caso de calcularlo a partir de Newton, en el formalismo de Lagrange. Tengo que decir que los ejemplos que elegí son pésimos en el sentido de que es mucho más fácil calcular Newton, plantear las ecuaciones de Newton en estos ejemplos, que plantear las ecuaciones de Lagrange. Sin embargo, hay un montón de... Pero me parecía bastante pedagógico porque pueden, justamente como saben ustedes plantear Newton bien, pueden hacer el ejercicio planteando las ecuaciones de Newton y ver que les pega exactamente con lo que sacarían del formalismo lagrangiano. Hay otros ejercicios en los que plantear Newton es un poco más complicado, sobre todo a la hora de imponer vínculos, cuando tienen sistemas de coordenadas raros, con vínculos raros y demás, imponer Newton ahí suele ser complicado, pero por ahí escribirse el lagrangiano no, el vínculo en las coordenadas apropiadas se impone de manera muy fácil, y entonces resolver el problema en ese caso es mucho más sencillo. Bueno, díganme si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio, o si quieren porque la clase de hoy termina acá. Lo que quiero hacer igual es tratar de darles un par de ejercicios más, como para que piensen ustedes en su casa. Pero díganme si se entendió hasta acá lo que expliqué, si tienen alguna duda, si quieren que repase algo. Yo voy a dejar de grabar ahora.